estancamiento económico o socioeconómico. Si se hubiera visto al sector obrero desde esa óptica en los gobiernos anteriores, plantea. Salvador López, quisiera preguntarle al licenciado Membreño que cuándo es conveniente para hacer la reforma fiscal, ya que cuando estábamos de vacas gordas no era conveniente y ahora que estamos de vacas flacas tampoco es conveniente. En los 20 años de Arena no se atrevieron a hacer mayor cosa en lo tributario y ahora que el gobierno necesita de estos millones para los gastos en general, ¿quién de los economistas y empresarios de extrema derecha entiende el clamor del pueblo?, plantea el amigo televidente. Continuamos en el estudio. Varias de las preguntas, vamos a tratar, digamos, lo primero lo de Luis, lo que diciendo que de lo que hacía el amigo televidente, que tú apoyaste la dolarización, lo que no es así, ¿no? No, creo que tú eres un buen testigo de eso. Yo fui de los mayores opositores desde 1994 y la voté con otras personas hasta que la implementaron en el 2001, porque lo trataron de hacer en el 94, en el 96, después en el 99, y gracias a Dios pues logramos pararlo en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo implementaron a pesar de nuestras críticas y todo, o sea que ahí sí creo que el amigo televidente pues está algo sesgado en sus opiniones y no conoce lo que hemos dicho. Sobre las críticas yo he criticado, y tú también eres testigo de cuánto critiqué a Tony Saca por la falta de claridad en las cifras que no había, y en la cantidad de cosas en los diferentes gobiernos. O sea, yo desde hace muchos años que sigo con la misma postura que mantengo y la objetividad se mantiene como siempre ha sido. Y después sobre cuándo hacer una reforma tributaria, ese es un tema muy interesante, fíjate. Y dice, en la época de vacas gordas no y en la de vacas flacas sí. Lo que estamos claros es que ahorita no es el momento. Entonces, ¿cuándo es? El próximo año. O sea, lo que sabemos es que debe de haber un pacto fiscal en el 2010 y tenemos que lograr reactivar la economía en el 2010 para poder implementar una reforma fiscal en el 2011. Y plantean todos, es que lo que pasa es que los empresarios hay que quitarles el dinero para que se financie. Es que no nos equivoquemos. Si aquí al amigo televidente es al que le van a quitar el dinero. Si el 40% de toda la recaudación viene de consumo, es como que le estén poniendo un IVA adicional a toda la población, pues. Y la mayor parte de toda la recaudación, por no decir el 90%, va a venir de todo el televidente que nos escribió y el que no nos escribió. Porque vamos a hacer todos los que vamos a pagar, no es el empresario A o B. Y recordemos que reformas tributarias han habido de todo tipo en los diferentes gobiernos. Entonces, ¿cuándo debería de ser? Debería de negociarse, y todo el mundo lo ha dicho, durante el 2010, Nacho, un pacto fiscal completo, que no solo incluya la reforma tributaria, que incluya los gastos también, que incluya el país que queremos. Pero después de este, ¿verdad? ¿O no debiera aprobarse este y buscarse un pacto fiscal el próximo año? Mira, Nacho, ningún gobierno logra hacer 2 reformas fiscales en 2 años. O sea, tienen que hacer una sola. Y eso debería de ser. El presidente lo ofreció en su discurso inaugural y lo ofreció a través de toda la campaña, un pacto fiscal. Y va a tener que ser más fuerte que esto. Y el pueblo va a tener que pagar más también. Porque al final de cuentas los salvadoreños somos todos los que pagamos los impuestos. Las empresas solo los recolectan y se los pasan al gobierno en su gran mayoría. Entonces no nos equivoquemos, o sea, aquí no nos ideologicemos, sino que aquí veamos las cosas claras y objetivas tal cual son, pues sea el gobierno que sea, Nacho. Ok. ¿Qué tanto afecta un discurso como el de Sánchez Serén al país? Depende de cómo se ve esa cosa. Yo realmente a ese tipo de cosas no le doy mucha importancia, esa es la realidad. Yo creo que más nos distrae en puras tonteras que en las cosas importantes que están pasando dentro del país. Pero yo quisiera referirme un poquitito al tema este de los impuestos. No se trata de que antes eran vacas gordas o eran vacas flacas, y durante estos 20 años que hemos gobernado como Arena, se han hecho un gran montón de experimentos en el ámbito fiscal importantísimos, interesantísimos y sumamente fructíferos. Por ejemplo, antes de la guerra, yo creo que el presupuesto de la nación andaba por allá por el equivalente de 600, 700 millones de dólares. Hoy andamos arriba de 3.500 millones, si no mal recuerdo. Y eso se produjo como consecuencia, digamos, de 2 elementos importantes. Uno, la creación del IVA y el incremento al IVA que se hizo posteriormente cuando tuvimos aquel bajón en la economía. Pero antes de eso, si ustedes recuerdan, se bajó el impuesto sobre la renta, no se subió. Y cuando se bajó, la recaudación subió más del 60%, porque un gran montón de gente que antes, por ser tan altos los intereses, hacía todo lo que fuera posible para evadir o para eludir, digo, bueno, hoy ya tan bajo, ya no ni evadamos ni eludamos. No todos, por supuesto, porque todavía hay un montón que lo hacen, ¿no? Pero eso generó, si usted recuerda, un enorme incremento
en el ingreso fiscal, habiendo bajado el impuesto sobre la renta al máximo que tenemos ahorita, que es 25. Entonces, hay una serie de maneras de cómo promover que los ingresos del Estado se incrementen. Cuando estas cosas se hacen sin jugos biliares de por medio y se hacen inteligentemente, los resultados pueden ser sumamente positivos. Y sobre todo cuando no se hacen arrebatadamente. Porque yo le voy a decir una cosa, ¿cómo es posible que estemos pensando a menos de 6 meses de haber tomado posesión este gobierno y sin mayores evaluaciones y análisis sobre todos los efectos que esto puede producir, se quiera meter esto así a puro sopapo? ¿Y por qué no lo hacemos dentro de 1 año o de año y medio? Pues ya bien asentadito toda la cosa, cuando ellos mismos ya entiendan mejor esta cosa. Si no se trata de hacer críticas por criticar, o no se trata tampoco de solamente de favorecer al sector empresarial, pero tampoco se puede asustar al sector empresarial o maltratar al sector empresarial, porque al final y al cabo, de ahí surge la grandísima mayoría de la conformación del presupuesto de la nación, tanto en impuestos sobre la renta, como en el pago de aranceles, como en la recaudación del IVA. Entonces, y por supuesto que no solo los empresarios pagan, las personas asalariadas también son posiblemente las que pagan, lo voy a decir así un poquito raro, pero más cabal, como se podría decir. ¿Por qué? Porque de una sola vez se les quita en el momento en que se les paga. Entonces, pero todo eso es parte, digamos, del desarrollo de una libre empresa satisfecha, contenta, libre y sin amenazas o sin presiones o sin agresiones. Eso es lo que hay que buscar aquí. La tranquilidad puede generar muchísimo mejores resultados que la intranquilidad. Un amigo televidente se pregunta de dónde entonces el Estado puede recolectar dinero, ya que la reforma fiscal no es buena, ¿de dónde va a recolectar para poder cubrir sus necesidades? Yo te le puedo decir una cosa, perdón, Jorgito. Dele. Disculpe, mire, si no está cobrando bien el Estado, para comenzar, cobra mal. Hay un montón de gente